limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este último capítulo de este gran estudio que tuvimos acerca del pecado. Hemos pasado por muchos puntos interesantes que ya no pienso recordarles una vez más porque siento que a veces doy muchas vueltas sobre el mismo tema, pero yo sé que para aquellos que están prestando atención, para aquellos que están tomando este estudio con seriedad, con una actitud, con un espíritu de aprendizaje, con el deseo de poder reconocer aquello que necesitamos reconocer de nosotros mismos, sé que Dios edificó sus vidas y ahora voy a darte la solución a todo. Yo sé que el día de ayer te expliqué de dónde nació el deseo de estudiar, de escribir acerca de este tema tan importante y no simplemente se quedó ahí, sino que cuando yo leí los versículos que te estaba platicando el día de ayer, Dios trajo a mi vida esta misma respuesta, el cómo lograr el objetivo espiritual de alejarme del pecado. Y te lo voy a leer de la siguiente manera. Te voy a hablar de tres partes de la Biblia, de la primera carta de Juan, donde Dios respondió las preguntas que surgieron a lo largo de Señor, ¿cómo evito el pecado? ¿Cómo me alejo del pecado? Porque tristemente en muchas congregaciones simplemente se enseña, bueno, pues eres pecador, Cristo pagó por tu pecado, arrepiéntete, reconoce al Señor Jesús como Salvador y como Rey, y bueno, ya, ¿no? Pero no nos enseñan a alejarnos del pecado, no nos enseñan a hacerle frente al pecado. Cuando Dios me dio la oportunidad de trabajar en un centro de rehabilitación cristiano, me parecía muy interesante cómo es que en este centro de rehabilitación no solamente se rehabilita a la persona, al adicto, sino que también se rehabilita a la familia del adicto. Y la persona encargada, el pastor predicador encargado de un área de este centro de rehabilitación, él decía esta parte y te la quiero explicar. Dice, tú tienes a un drogadicto, a un adicto, una persona que tiene un problema con algún tipo de sustancia, lo sacas de su núcleo familiar, lo llevas a un centro de rehabilitación cristiano, donde oran, donde se les pone a leer la Biblia, donde se les predica, donde se les enseña a lavar, a trapear, a ser responsables, a limpiar sus utensilios y todo este asunto, ¿no? Pasa el tiempo que cada persona tenga que pasar en este tipo de lugares, pero esa persona vuelve una vez más al mismo centro, al mismo núcleo familiar problemático. Y no están justificando ni yo a la persona adicta, donde sin embargo están los mismos problemas, las mismas circunstancias que probablemente en el principio él las agarró para justificar su adicción. Entonces es importante trabajar con la familia del adicto para enseñarles y compartirles lo mismo que el adicto está aprendiendo, hablarles de la palabra de Dios, que Cristo puede ayudarles a cambiar, que puede hacer su vida diferente y ayudarles cómo enfrentar todo este problema. Pues exactamente lo mismo pasa cuando nosotros llegamos a una congregación y en esta congregación nos dicen, bueno, pues eres pecador, Cristo murió por tus pecados, reconócelo como Señor y Salvador y pues ya te ganaste el cielo, ¿no? Bueno, y luego yo salgo de esa congregación conmovido, espiritualmente activo, salgo de ese lugar pues al mundo real, al mundo cotidiano, natural, donde ya no estoy rodeado de un grupo de alabanza, donde ya no estoy rodeado de un predicador que está hablando de la palabra de Dios, de hermanos en la fe. Vuelvo a mi mundo natural, normal, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, en todo el sentido. Y no estoy diciendo que todas las congregaciones sean así, claro que no. Hay muy buenas congregaciones donde se les da un seguimiento y se les comienza a enseñar todo este tipo de cosas. Y se les empieza a guiar en el conocimiento de la palabra de Dios y se les indica, pero tristemente no todas son así. Simplemente reconoce a Jesús como Señor y Salvador, échame tus diezmos y aleluya, ¿no? Es importante, obviamente, que cada persona que logre por misericordia reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconozca
que es su pecado el que lo alejó de Dios, y es su pecado el que recayó en Jesús, y es el pecado futuro lo que va a seguir recayendo en Jesús. Entonces tenemos que aprender a enseñarle a la gente que el reconocer a Jesús como Señor y Salvador tiene que traer un cambio importante en nuestras vidas. Y te quiero leer la primera carta de Juan, capítulo número 1, del versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, fíjate qué fuerte, mentimos y no practicamos la verdad. Te voy a volver a leer el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La voy a parafrasear a lo que Dios me permite entender. Si digo que soy cristiano y que conozco de Dios y que fui rescatado por medio de Jesús, y yo sigo teniendo el mismo pecado y sigo mintiendo y sigo fallando, sigo fornicando, sigo robando, sigo adulterando, sigo viendo a las mujeres inapropiadamente, sigo teniendo malos pensamientos, sigo metido en problemas, sigo metido en cosas ilícitas, estoy diciendo mentiras y no estoy practicando la verdad. Realmente este versículo confronta. Versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí volvemos a parafrasear: pero si andamos en lo correcto y vivimos como Él es justo, como Él es santo, y procuramos tener una vida en santidad, alejados del pecado, y tenemos comunión con los hermanos, la sangre de Jesús me limpia de pecado. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando yo leí este primer versículo, yo lo resalté en mi libretita y yo le estuve prestando así como cierta atención con el deseo de que yo sabía que Dios iba a responder. Vuelvo a lo mismo, lo del capítulo de ayer, ahí nace el estudio. En este capítulo el estudio se confirma, y en el siguiente capítulo de la primera carta de Juan, capítulo número 2, continúa esta confirmación del estudio. Fíjate lo que dice 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y te voy a leer lo que yo escribí aquí. Permanecer en Jesús es vivir y andar como Él vivió y anduvo, y como Él vive y reina y gloria sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Esto todavía le pone más sube el nivel de dificultad mucho más a lo que he estado leyendo. Y aquí nace este deseo de decir: Señor, ¿cómo? Yo reconozco mi pecado, reconozco mi naturaleza pecaminosa, reconozco que fallo mucho más de lo que quisiera fallar, reconozco que en muchas ocasiones me equivoco mucho más de lo que debería de equivocarme, pero entonces viene este bálsamo, este consuelo de parte de Dios, donde dice lo siguiente, y te voy a leer primero lo que yo apunté en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 6. Fíjate lo que dice, versículo número 6, lo perdí. Permanecer en Él evita el pecado. Eso fue lo que yo escribí: permanecer en Él evita el pecado. Y cuando yo empecé a unir como un tejido, la pregunta, el deseo, la cuestión que nace al principio respecto a Lot y respecto a Noé, que después soy confrontado con el pecado, y ahora fíjate lo que dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esta frase, este versículo, te repito, 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, te lo voy a volver a leer: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! Esta fue la solución, la respuesta, la corona que Dios me permite recibir por medio de su palabra. Tengo la cabeza hecha una maraña de ideas. No sé a veces cómo expresarme de la manera más correcta. Espero poder estar transmitiendo esta parte. Y te lo voy a resumir a mis palabras muy a grosso modo, ¿no? Yo estoy leyendo Pedro, y me doy cuenta que a lo largo de la historia han existido varones y mujeres
que están escritos en la palabra de Dios, que vivían y convivían en tiempos pecaminosos, rodeados de pecado, rodeados de civilizaciones terribles, rodeado de una perversión total y completa, pero que aún así decidieron ser diferentes, decidieron obedecer, decidieron ser fiel a Dios. Después continúo leyendo primero de Juan y me doy cuenta que Dios me sigue confrontando con el pecado, que Dios me sigue diciendo que el pecado, y empiezo a decir, Señor, ¿cómo es que una persona natural, una persona que recién te conoce, una persona, un Rogelio de hace tiempo, cuando estaba viviendo esclavizado en el pecado, puede alejarse del pecado? Y Dios responde a través de este versículo: todo aquel que permanece en Él no peca. ¡Wow! Ahora, ¿qué incluye el permanecer en Él? Y esta es la frase que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Señor, ¿cómo permanezco en ti? Y lo hemos explicado, yo sé que lo conoces. Nosotros tenemos 3 herramientas súper importantes y poderosas de las cuales tenemos que aferrarnos todos y cada uno de los días de nuestra vida, que es número 1, la palabra de Dios. Nosotros tenemos esta palabra escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, con la intención de que Dios hable a nuestras vidas. Muchas veces, inclusive yo lo llegué a hacer, lo he llegado a hacer en algunas ocasiones. Me he dado la oportunidad de leer la Biblia. Yo sé que también muchos de ustedes lo hacen completa de principio a fin, no tiene nada de malo. Pero es importante en muchas ocasiones formarnos un tipo de estudio para poder consumir la palabra de Dios de una manera diferente, no simplemente leerla como un libro, porque probablemente el Espíritu Santo nos va a hablar muchas cosas, probablemente a lo mejor no lo vamos a entender, pero yo sé que cuando nosotros comenzamos a formarnos como tipos de estudios, planificamos un estudio en el cual comenzamos a leer la palabra de Dios de cierta manera, con cierta planificación, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, empieza a trabajar, porque yo en lo personal puedo confesarte que en muchas ocasiones digo, hoy tengo que leer un capítulo completo de un evangelio, ¿no? Y agarro, y en donde yo estoy saco mi Biblia virtual o mi Biblia física y me pongo a leer, pero lo leo tan rápido por leerlo que en muchas ocasiones el trabajo que Dios puede hacer en mi vida no es el correcto. Sin embargo, cuando llego a mi casa, gracias a Dios, me puedo sentar en mi silla, tomar mi Biblia y a lo mejor voy a leer 3 versículos y el Espíritu Santo me habla más a través de esos 3 versículos que de todo el capítulo que yo ya leí. Y no porque no tenga valor lo que leí, sino porque me olvido de todo, le pido a Dios que me hable, que me ministre, que me permita entender, y empiezo a escribir, empiezo a leer, busco el significado de ciertas palabras, a lo mejor busco otras versiones, a lo mejor busco en internet, y empiezo a tener esta permanencia en Dios a través de su palabra. Ahora, ¿qué pasa con la tentación? ¿Qué pasa con el pecado cuando nosotros estamos consumiendo la palabra de Dios? Yo te decía capítulos anteriores, cuando te decía aprendamos de nuestro maestro, cuando Jesús viene a ser tentado por Satanás directamente. Jesús no se puso a gritar, Jesús no se puso, ¡oh, en mi nombre! ¡Rambo, sácala! No. Jesús contestó con la palabra de Dios. Jesús nos está enseñando cuál es la manera correcta en la que nosotros podemos confrontar la tentación, confrontar el pecado en nuestras vidas. Cuando el enemigo viene y nos avienta el dardo de cualquier tipo de pecado, en ese momento, cuando tú estás consumiendo la palabra de Dios, frecuentemente Dios, el Espíritu Santo, va a traer a tu vida un versículo que va a calzar justo para el momento y la circunstancia que tú estás viviendo. Y como te estás alimentando constantemente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está ministrando y te está enseñando lo que tienes que aprender de la palabra, en ese preciso momento, esa palabra que calza perfectamente para la circunstancia, automáticamente te aferras a esa palabra y dices, Señor, tu palabra dice esto y yo lo creo.
Padre, perdóname por permitirme, Señor, ser débil. No me permitas caer en la tentación. Dame el poder, Señor. Dame la autoridad, dame la fuerza de gobernar mi carne, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y comienzas a fluir. Ahora, la segunda herramienta que nosotros tenemos para permanecer en Él es, sin lugar a dudas, la oración. Cuando un cristiano no ora, se nota. Cuando un cristiano no se da el tiempo de agradecerle a Dios, se nota. Y tristemente, en muchas malas congregaciones, por la falta, y no solamente culpar a las congregaciones, por la falta de interés de las personas en no buscar la palabra de Dios, creemos que decirle al Dios eterno: Señor, gracias por este día, hoy te pido que me acompañes, te pido que me bendigas, te pido que me cuides, te pido que cuides a mi familia, te pido que me des más, te pido que me sanes, te pido que me bendigas, que pongas comida en mi plato, te pido que me des para calzar, que bendigas mi trabajo, que fructifiques mi trabajo, que abras puertas, en el nombre de Jesús, amén. Muchas veces creemos que el llegar y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir es orar. Y ojo con lo que estoy diciendo, no significa que no tengamos el derecho como hijos de acercarnos a nuestro Padre y declararle que todo lo que necesitamos en esta vida lo vamos a recibir total y completamente de Él. Pero verdaderamente en algún momento te has dado la oportunidad de decirle: Señor, buenos días. Oye, qué hermoso día estás creando, Señor. Gracias, Padre eterno, porque puedo respirar, porque mis manos sirven, porque mi cerebro funciona, porque mis pies pueden andar, Señor. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias por todas y cada uno de los detalles tan hermosos y preciosos que tienes con mi vida, aún aquellos que no logro identificar, Señor. Gracias por la vida de mis mascotas. Gracias por mis vecinos, Señor. ¡Wow! Notamos la diferencia entre esa primera oración y la segunda oración. Estamos viniendo a agradecerle y a honrar y a glorificar a Dios por todo lo que tenemos en nuestra vida. Y obviamente al final, Señor, tú sabes todas las necesidades que yo tengo, Señor, y sabes que yo dependo de ti. Yo confío en que tú no me vas a soltar durante este proceso. Yo confío, Señor, en que tú no vas a permitir que ningún mal llegue a mi vida, Padre eterno. Y yo declaro, Señor, que voy a permanecer fiel en ti, Señor. No me permitas caer. Entonces esta oración se convierte en una relación, Señor. Digo, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me da risa en las noches cuando le estoy contando a Dios mi día, cuando de repente caigo en gracia de que Dios sabe todo lo que viví, pero me gusta platicarle lo que viví, Señor. Y fue un día tremendo, Señor, me cansé, hicimos esto, hicimos aquello, pero gracias, Señor. Y de repente caigo en cuenta que Él ya lo sabe, pero aún así deseo el comunicarme con Él, el relacionarme verdaderamente con Él. Y número 3, esta poderosa herramienta que también tenemos, que es la alabanza y la adoración musical. Evidentemente aquí hay un conflicto muy grande acerca de cómo o cuál es la manera correcta de alabar a Dios. Yo te puedo decir que en lo personal, para mi punto de vista, mi muy personal punto de vista, el tiempo de alabanza y adoración musical se hace en solitario, donde yo puedo levantar mis manos, donde yo puedo arrodillarme, donde yo puedo derramarme. No me gusta poner alabanzas que no alaben, que no glorifiquen a Dios, porque es mi manera de rendirle a Él el honor que se merece. Estos 3 puntos que yo te estoy platicando son los 3 puntos que nos permiten permanecer en Él y no pecar. Dios nos va a habilitar, nos va a preparar, nos va a... no tengo la palabra en mente, nos va a calificar para prepararnos para las tentaciones que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Pero fíjate lo que dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Y tú puedes decir: no, es que yo sí lo conoce. Bueno, ¿conoces a Jesús de la Biblia o conoces al Jesús que te predican? ¿Conoces al Jesús en tu intimidad o conoces al Jesús que nada más el domingo te hablan ahí? Tenemos que recordar y ser conscientes, bien realistas, de que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, nosotros no vamos a rendir cuentas por absolutamente nadie más que por nosotros mismos. Nosotros vamos a llegar delante de nuestro Rey y nuestro Rey nos va a preguntar qué hicimos con nuestro tiempo sobre esta tierra. Y tenemos que estar preparados para contestar la verdad, porque mentirle a Jesús sería algo bastante tonto. Venir y justificarnos delante de nuestro Rey como en algún momento lo quiso hacer Caín
o como en algún momento lo hizo Adán y Eva, va a ser una ficha de ajedrez que no tiene ningún sentido. Porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él es consciente de todas las oportunidades que nosotros tenemos de leer la Biblia y no lo hacemos, de estar en oración, en comunión con Él y que no lo hacemos, de tener tiempos de alabanza y adoración y no los tenemos, de predicar su palabra y decir que no nos interesa hacerlo, tener la oportunidad de bendecir a una persona y no bendecirla, tener la oportunidad de orar por nuestros vecinos, de orar por nuestros amigos, de orar por las personas que están en el mundo perdidos y no lo hacemos. Simplemente creemos en un Jesús que murió en una cruz y que allá está a lo lejos en su reino, sentado a la diestra del Padre, como un cuadro pintado, cuando la realidad es que Jesús está más vivo que nunca. Jesús es un rey que está activo entre su iglesia. Jesús es un rey que sigue trabajando día, tarde y noche por su iglesia, por su pueblo, y que sigue preocupado porque las naciones lo conozcan, porque las naciones se arrodillen delante de Él y se arrepientan de su pecado. Yo te agradezco de verdad que te hayas dado el tiempo de estudiar todos estos 8 o 9 capítulos, que con mucho gozo y con mucho gusto procuro hacerlo. Como lo dije ayer, a veces me equivoco mucho, me trabo mucho, pero esto es porque de verdad me gusta fluir conforme a lo que el Espíritu Santo va poniendo en mi vida, y deseo de verdad que te des la oportunidad, si en algún momento lo necesitas, de reescuchar este estudio, de tomar tus apuntes, de encontrarte con el Dios que me da la oportunidad de recibir esta inspiración, y que te sientas identificado. No se trata de enviar estos audios a las personas que más pecan y decir, mira, es que tú eres bien pecadorzote, escucha esto, sino escucharnos nosotros mismos con un espejo de honestidad, de realidad, donde necesitamos de nuestro Rey y Salvador. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo estudio.